y Gabriela Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Extra Noticias, Mesa de Análisis. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias. El organismo de investigación judicial hizo un llamado a los diputados para que les elimine el impedimento que tienen de investigar a miembros de los supremos poderes. Actualmente solo la Fiscalía General puede llevar estos expedientes. Alberto Cuadra nos informa desde San José. Bueno, ese grupo estaría conformado por las mentes más experimentadas, también por los funcionarios que tengan más tiempo y aquellos también que despunten en las investigaciones por parte del sector del organismo de investigación judicial, de la investigación exactamente, y de aquellos investigadores que se dedican a lo que es la parte de la corrupción y también algunos ámbitos que involucran los supremos poderes. Es que Randall Zúñiga, el director del organismo de investigación judicial, está solicitando al fiscal general que se cree un departamento especial, esto para la investigación de todas aquellas personas que están involucradas o que tienen algún pendiente con la ley, pero que son también miembros de los supremos poderes. Veamos la siguiente información. Las investigaciones que se siguen contra diputados, magistrados, ministros, el presidente de la República y los vicepresidentes no son lideradas por el organismo de investigación judicial. Actualmente este órgano funge como un apoyo, sobre todo a la hora de efectuar allanamientos. Esto es lo que pide el director de la entidad, cambiar sus competencias para agilizar las investigaciones. OIJ vuelve a pedir que nos eliminen el impedimento de investigar miembros de supremos poderes. La responsabilidad no puede recaer solo en el fiscal general. Ya lo hablé con don Carlos. Es mejor crear una fiscalía especializada en el tema y que OIJ pueda investigar con inmediatez. La acción de acusar o no a un miembro de los supremos poderes seguirá recayendo sobre el fiscal general Carlos Díaz. Entre los motivos por los cuales solo Díaz puede realizar en la actualidad esas investigaciones tiene que ver con la inmunidad de la que gozan los miembros de los supremos poderes. Porque consideramos que es importante poder investigar a las personas que, pues evidentemente hay alguna presunción de que hayan cometido algún ilícito de manera más rápida, más expedita. Entonces esa es la petición que se está haciendo para que no sea la figura del fiscal general que tenga toda la parte de la dirección de la investigación, que bastantes casos ya tiene, por cierto, en el tema de los supremos poderes, sino que más bien pues sea otra fiscalía que tenga algún recurso para ello y que permita, digamos, hacer esa investigación de manera más rápida, más directa. Uno de los últimos casos donde un exfuncionario investigado pasó a ser miembro de los supremos poderes fue el de Marta Eugenia Esquivel, nombrada como ministra de Planificación. Significa que la causa se va a tener que dividir y tendrá que ser la Fiscalía General el que tiene que llevar adelante el proceso de una manera muy especial, en donde implica necesariamente la participación de la Corte Suprema de Justicia e inclusive de la Asamblea Legislativa, en donde habrá que realizar lo que se llama un antejuicio, en donde se va a determinar si se levanta o no el fuero de la inmunidad a doña Marta. Los funcionarios de esos poderes no pueden ser procesados penalmente durante su ejercicio, con excepción de que la Asamblea Legislativa dé el aval y levante ese fuero. Las investigaciones contra jerarcas de los supremos poderes está regulada por el Código Procesal Penal. Recordemos que existe actualmente la Fiscalía Anticorrupción, una de las fiscalías que más casos está llevando en la actualidad, una de las fiscalías también con más cantidad de apoyo económico y también con más cantidad de apoyo en personal. Sin embargo, cuando hablamos de los supremos poderes, hay todo un panorama distinto y hay que seguir sobre todo lo que sería un protocolo distinto que obviamente atrasa las investigaciones, ya que se tiene que llevar de manera pues distinta, sobre todo tomando en cuenta de que pues tienen que estar involucrados los jerarcas de esas instituciones. Desde San José, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Muchas gracias, Alberto, por esta información. Y nos vamos ahora hasta la zona norte. Después de una visita de campo, un geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias concluye que no hay peligro para la población por un nuevo deslizamiento. Eso sí, entre sus recomendaciones destaca el estabilizar los terrenos para evitar sorpresas. Nuestro compañero Cristian Fallas está en la zona norte y nos tiene los detalles. Cristian.
¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Muy buenas noticias tenemos acá en Extra Noticias para los vecinos. Por ejemplo, la Tigra de San Carlos, después de que se hizo esta evaluación de campo, que era sumamente importante para conocer exactamente lo que ocurre con este otro deslizamiento en nuestro país y que tenía obviamente preocupado a algunos vecinos por lo que podría ocurrir, similar a Aguasarcas, pero está muy lejos por ahora, de acuerdo a la Comisión Nacional de Emergencias, de que esto ocurra. Sin embargo, hay recomendaciones claras de uno de los geólogos de la comisión para que se estabilice este terreno para evitar sorpresas a futuro, porque sí podría haber algún tipo de afectación. Vamos a ver por qué. Así luce el nuevo deslizamiento que ocupa a los científicos de la Comisión Nacional de Emergencias. Se ubica en una de las propiedades de Coopelesca, que surte de electricidad a gran parte del territorio norte del país. Por el momento no representa riesgo para alguna población en la Tigra de San Carlos o poblados más abajo, así lo concluye el geólogo Blas Sánchez. Se vigila así el material llegaría al río La Esperanza. Por eso se recomienda a la cooperativa ponerse manos a la obra. Con la visita que se realiza en el sitio se evidencia que el material o la mayor cantidad de material deslizado ya fue removido y cierta cantidad que se ubica en el depósito del deslizamiento pues va a ser erosionado y lavado por las lluvias que puedan caer y no representa mayor riesgo para las poblaciones de la parte baja. Sin embargo, debido al deslizamiento y los agregamientos que existen en el sitio, de continuar esto podría verse afectada y comprometida un canal que lleva agua al embalse de Coopelesca en el sitio y por lo cual sí podría representar un mayor problema principalmente al deslizamiento y a las zonas ubicadas aguas abajo. Son unas 4 hectáreas de montaña que se dieron ante la fuerza de la lluvia de estos días. La mayoría ya se desprendió, pero la vigilancia futura se debe mantener para evitar alguna sorpresa. Por el momento, los pobladores de esta zona del país pueden dormir tranquilos. Estamos acá en la Fortuna de San Carlos, en horas tempranas fuimos a la ruta número 141 que comunica lo que es la Fortuna de San Carlos con Tilarán. Ahí hay varios deslizamientos que están dando problemas a los productores, a los vecinos, a los turistas. Ya el CONAVI se ha dado la tarea de empezar a remover estos derrumbes que estaban bloqueando totalmente la vía, pero vamos a ver por qué los vecinos no se quedan de brazos cruzados, se las ingenian para poder seguir con su día a día, para poder hacer llegar sus productos a los hoteles, por ejemplo, ir a trabajar a las fincas. En fin, ellos obviamente esperan de que la maquinaria haga lo suyo, pero también se usen el sustento día a día. Los productores, trabajadores y vecinos de la Fortuna de San Carlos no se quedan de brazos cruzados pese a uno de los derrumbes. La ruta hacia Tilarán quedó totalmente cerrada y muchos turistas se vieron en la obligación o de cambiar de planes o bien buscar rutas alternas para llegar hasta Nuevo Arenal. Sí, exacto. Por medio de teléfono pudimos contactar a la gente del hotel y aquí pasamos las cajas a pie y logramos llevarlas, dárselas a ellos. Bueno, es un poco complicado, pero ustedes se la juegan, pero hay otro error, me parece, más adelante. Sí, más adelante hay otro, no sé exactamente la ubicación, pero sí hay otro que impide el paso hacia Nuevo Arenal igual. En este caso los turistas, vimos que usted estaba guiando a alguno de ellos para poder desviarse y tomar una ruta alterna. Sí, hay varias rutas alternas, pero de aquí donde estamos, la más cercana, tal vez sí es al Hotel Spring, Monterrey, y ahí saltar a Venado, y ahí sí hay varias opciones para irse. Sí, son calles mucho más feas, pero hay por dónde. Sí, claro, porque ellos ocupan pasar y vienen a vacacionar y no tienen paso y los repartidores que van hacia los hoteles también se les complica bastante para entregar la mercadería. Sí, es como mucha lluvia, ¿no? Estos días. Creo que sí, las tierras ya están muy saturadas de agua, entonces de ahí se viene abajo. Sí, es bastante grande este deslizamiento. ¿Ustedes iban de aquí cuánto más o menos al hotel? Como a 400 metros creo, ya estaba cerquita, pero sí. Sí. ¿Se las ingeniaron ahí para poder llevar el producto? Sí, por dicha, ahí lo pasamos por allá y papi con machete cortó unas ramas y ahí lo pasamos a como se pudo, por dicha. Domingo Sánchez y su compañero de labores dicen que estos aludes les complican la vida diaria, pero se las ingenian para buscar el sustento. Sí, ahorita cayó, yo andaba viendo el ganado, ¿vale? Que el caballo mío es doble, entonces lo pasé por ahí. Sí, pero está y hay otro más allá. Sí. Se las ingenian ahí pasando a pie, se la juegan. Así sí, nosotros estamos acostumbrados a andar en las botas y andar en los barriales. Sí, ahorita que andaban haciendo exactamente, viendo el ganado, ¿me dice? Sí, viendo el ganado que tenemos en la finca ahí, entonces, y después trabajamos ahí en el hotel, en la mansión. Un poquito complicado para el día a día, pero están esperando la maquinaria. ¿Qué se sabe de la maquinaria? Supuestamente está en el cruce de Guatuso ahí limpiándola de allá
y que de ahí viene para acá. Ya la maquinaria del CONAVI removió uno de los bloqueos a la altura de Guatuso. Y una vez que se remuevan los otros 2 deslizamientos, la ruta quedará totalmente habilitada para todo tipo de transporte. Esta es la información que les tenemos acá desde la zona norte de nuestro país, a la espera de que nada más se termine de habilitar totalmente la ruta entre La Fortuna y Tilarán, que es sumamente importante. Y bueno, obviamente vamos a estar atentos de lo que pueda ocurrir con este deslizamiento en la Tigra de San Carlos, que ya la Comisión Nacional de Emergencias lo tiene totalmente monitoreado. Esa es la información que les tenemos desde La Fortuna de San Carlos, el informe de Cristian Fallas Vidal, Extra Noticias. Muchas gracias, Cristian, por este amplio reporte. Y la buena noticia es que el Instituto Meteorológico Nacional pronostica un cambio sustancial en las condiciones del tiempo para este sábado. Tras una semana de condiciones nubladas y lluviosas, este fin de semana será soleado y también despejado. El Instituto Meteorológico Nacional informó que la llegada de una masa de aire seco generará un cambio en las condiciones del tiempo para Costa Rica desde este sábado. Según los expertos, en general se espera un panorama con poca nubosidad y mucha estabilidad en la mayoría de las regiones. El pronóstico agrega que el resto del país disfrutará de cielos despejados y sin lluvias importantes, aunque podrían registrarse algunos aguaceros ocasionales durante las mañanas. Asimismo, el Instituto Meteorológico señaló que el viento será un factor a tener en cuenta en estos días. Este fin de semana continuaremos con condiciones mayormente estables sobre nuestro país debido a la presencia de una masa de aire seco. En términos generales tendremos muy pocas precipitaciones, únicamente se prevén posibles lluvias ocasionales durante las primeras horas de la mañana en el Caribe y zona norte, así como posibilidad de chubascos muy aislados en sectores montañosos del Pacífico Central y Pacífico Sur por la tarde. El viento se va a mantener moderado, esperamos ráfagas que puedan alcanzar 35 y 45 km por hora en el caso del Valle Central y valores alrededor de 40 a 60 km por hora en el caso de Guanacaste. En las cordilleras las ráfagas pueden alcanzar valores incluso mayores. Se anticipa una intensidad moderada del viento. Estas son algunas de las proyecciones para las diferentes regiones. Por ejemplo, de 35 a 45 km por hora en el centro del país y de 40 a 75 km por hora en las regiones del norte para la próxima semana. Las condiciones estables se mantendrán por los próximos días. Sin embargo, a partir del miércoles, un incremento en la velocidad del viento y los niveles de humedad podrían favorecer un aumento en las lluvias en el Caribe y en la zona norte, alertó el instituto. La Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, ordenó a una empresa de telefonía indemnizar por 6 millones de colones a un cliente víctima de estafa mediante su tarjeta SIM. Este delito o este tipo de delito se disparó en los últimos meses. Tenga mucho cuidado porque hay unas 300 denuncias. En este caso particular, un sujeto de apellido González fue víctima de una modalidad de fraude cuando un delincuente utilizó una cédula falsa para tramitar una reposición de su tarjeta SIM del teléfono. En primera instancia, el agente de la empresa de telecomunicaciones se percató del engaño, por lo que no tramitó el cambio. Sin embargo, el criminal se trasladó a otra sucursal, donde sí le realizaron este trámite. Entonces esa también es una nueva modalidad que están utilizando los delincuentes y hay que tener mucho cuidado. Y para ello, nosotros tenemos una recomendación, ahora que usted lo dice, que es, además de utilizar los bloqueos normales del teléfono, hay los teléfonos inteligentes, ahora puede uno bloquear cada una de las aplicaciones. Entonces es importante la aplicación del SIMPE también, o de ingreso a los bancos, poderla bloquear para que esto no le suceda. Según la investigación, con las contraseñas recibidas en el SIM nuevo, los delincuentes tuvieron acceso al dinero de las cuentas bancarias y ahorros y sacaron todo el dinero entre el 18 y el 20 de octubre del año anterior. Cuando la víctima hizo el reclamo ante las distintas entidades bancarias en las que tiene cuentas que se vieron afectadas, los bancos lo rechazaron con el argumento de que enviaron las contraseñas a su teléfono celular, al que solo González debería tener acceso. Según el fallo de SUTEL, la empresa deberá responsabilizarse por la suma de 5.798.000 colones por el daño económico identificado e individualizado sufrido por el señor González. El SIM swapping es cuando los delincuentes van a una compañía telefónica y solicitan el reemplazo o más bien sustituir o un nuevo SIM de su teléfono, un nuevo chip de su teléfono, tarjeta SIM, y entonces con eso, esa tarjeta SIM, pueden contactar a los bancos solicitando las nuevas claves de la tarjeta por X razón, donde
hacen una suplantación de identidad y los bancos creen que la persona que está solicitando esa información proviene del número telefónico que tienen registrado precisamente en sus bases de datos. Además de ese monto, la entidad también ordenó a la empresa cancelar otros 278.984 colones por concepto de intereses, con lo cual la cifra total a indemnizar es de 6.073.984 colones, lo cual contempla el daño total identificado. Y las autoridades desarticularon una banda dedicada al secuestro extorsivo en la zona norte. Estos delitos aumentaron entre noviembre y diciembre pasado en un 40%. La fuerza pública capturó a 2 hombres armados que mantenían retenida a una pareja dentro de una casa y además encañonaron a policías, esto en Río Frío, distrito de Orquetas, en Sarapiquí, la madrugada de este viernes. En horas de la madrugada se nos alerta sobre un incidente propiamente en Finca 11. Las unidades que se encontraban en patrullaje llegan al sitio lográndose el rescate de una femenina que sale en ese momento, nos da información que hay 3 sujetos dentro de la vivienda, se rodea la misma, se logra observar a los 3 sujetos, los cuales incluso amenazan a los oficiales de policía que llegan al sitio. La vivienda fue rodeada y los oficiales observaron cómo los delincuentes salieron del inmueble apuntando con armas de fuego. Sin embargo, tras una tensa confrontación, los uniformados lograron que los sospechosos liberaran a un hombre retenido y se rindieran. Los vecinos afirman que la inseguridad se multiplicó y que los secuestros ahora son más comunes. Hoy en día la inseguridad estamos mal porque ya en la casa no podemos estar dormir tranquilos como antes. Entonces a mí lo que me parece es que ya meter más policía, más seguridad, ojalá metro a metro, porque en realidad, viendo las cosas como están hoy en día, estamos mal. Bueno, a nosotros nos había pasado algo parecido también. Vea el montón de carros que se han robado y todo eso. Y ya como que la policía no hace gran cosa, ¿verdad? Entonces necesitamos que la policía meta mano en eso, porque hoy me toca a mí, tal vez mañana le toca al vecino. Según el OIJ, se trataría de una banda dedicada al secuestro extorsivo en la zona norte. Estos delitos aumentaron entre noviembre y diciembre un 40%. Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, solicitó cita para inscribir su precandidatura por el Partido de Liberación Nacional. En una reciente encuesta de Sid Gallup aparece como uno de los favoritos. Rolando Rivera nos amplía. Correcto, lo que ya se escuchaba también y lo que era un secreto a voces, hoy ya se materializa y es oficialmente la precandidatura del ex presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, con el Partido de Liberación Nacional. Y esto, bueno, tomando en cuenta que ya el día de hoy, con el cierre del periodo de inscripciones, bueno, hay que tomar en cuenta que es uno de los candidatos más fuertes. Incluso de esta forma se ve reflejado en una encuesta realizada por Sid Gallup, en donde toma en cuenta la intención de voto de los costarricenses si las elecciones fueran el día de hoy. Vemos la siguiente información. El expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos, solicitó una cita para inscribir su precandidatura en el Partido Liberación Nacional, tal y como consta en este documento. De concretarse, Álvaro sería uno de los precandidatos más fuertes. Así se ve reflejado en esta reciente encuesta realizada por Sid Gallup, que consultó sobre la intención de voto en el país si las elecciones fueran hoy. Ramos fue despedido por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, por un desacuerdo en torno al aumento salarial retroactivo aprobado por la Junta Directiva de la Caja para los 63,000 empleados. La inscripción de Ramos por el PLN ya había sido confirmada por el secretario general Miguel Guillén. Hoy es un momento muy importante para Liberación porque confirmamos ese principio elemental que dio vida a Liberación, pero además porque confirmamos el deseo de que haya una participación amplia para que haya una inclusión de nuevos sectores, de nuevos movimientos sociales, de sectores que no han tenido participación activa en los partidos políticos y además el deseo de enganchar a Liberación Nacional con las exigencias de la ciudadanía del siglo XXI. La convención interna del PLN se realizará el domingo 6 de abril.
Bien, y es que como hablamos son 7 los liberacionistas que estarán compitiendo por ser el próximo candidato del Partido de Liberación Nacional para las elecciones del 2026. Son 7 los precandidatos que están inscritos. Este proceso que va a extenderse desde el próximo 20 hasta el próximo 24 de enero. Y aquí hay que tomar en cuenta los siguientes nombres que repasamos a continuación. Carolina Delgado Ramírez, el próximo lunes 20 de enero a las 8 de la mañana realizará su inscripción. También Álvaro Ramos Chávez, miércoles 22 de enero a partir de las 10 de la mañana realizará el proceso de inscripción. Óscar Villalobos Camacho también el miércoles, pero a las 2 de la tarde. El próximo jueves 23 de enero a las 10 de la mañana hará su participación Vivian Quesada Rodríguez. Gilbert Jiménez está también pactado para el jueves 23 de enero a la 1 de la tarde. Marvin Taylor el próximo viernes 24 de enero a las 10 de la mañana. Y por supuesto también Enrique Castillo Barrantes el próximo viernes 24 de enero a las 4:55 de la tarde realizará todo el proceso de inscripción de la precandidatura. Y es que hablando precisamente de esta encuesta de Zip Gallup, en donde revisa la intención de voto de los costarricenses, tenemos que mencionar también que el mejor posicionado fue el exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, quien, pues aparece, como decimos, en el primer lugar según la encuesta, si hoy fueran las votaciones presidenciales en Costa Rica. El segundo lugar del estudio lo ocupa la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, seguido también por Mauricio Batalla, actual jerarca de la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El análisis también hizo la intención de voto en torno a figuras como Laura Fernández, la diputada Carolina Delgado e incluso también la expresidenta de la Caja, Marta Esquivel. Muy agradecido con los costarricenses por su apoyo. Refleja el positivismo de los que ven en mí una esperanza hacia un futuro de progreso, donde sí se implementan los cambios necesarios para fortalecer la caja del Seguro Social, mejorar la educación, generar más trabajos, combatir el crimen y financiar la modernización del país. De política. En estos días de enero se anuncia el primer aumento en el precio de los combustibles durante este año. Según datos de Recope, la gasolina super subirá de 667 colones a 669. La regular se mantendrá en 648 colones y el diésel aumentará de 560 a 568. El cilindro de gas de 25 libras también incrementará de 7.268 colones a 7.384. Este ajuste tarifario corresponde a factores internacionales y aunque estos incrementos revertirán la reciente rebaja, Recope señala que la gasolina sigue siendo más barata que hace un año. A pesar de que por 4 meses consecutivos disfrutamos de rebajas, incluso alcanzando el precio más bajo en 45 meses, para febrero se visualizan aumentos. ¿Cuáles son los motivos? Primero, estamos viendo un optimismo en los mercados internacionales debido al crecimiento económico de China. Este repunte ha llevado a un aumento en la demanda global de las materias primas, incluidas los combustibles. La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente por segunda vez proceder con delimitar los terrenos del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y en caso de no cumplir los jerarcas ambientales se exponen a penas de cárcel. La Sala Constitucional se pronunció ante una denuncia ciudadana sobre una ley creada en el 2014 que modificó los límites originales del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo, lo cual promovió desarrollos inmobiliarios e incluso aparentes delitos ambientales. Si bien ya la sala había ordenado en el 2020 devolver estos terrenos al Estado, esto no ha sucedido, por lo cual varios ciudadanos pidieron a las autoridades intervenir. Hay cientos de permisos de uso del suelo que se dieron al amparo de actos ilegales emitidos por el anterior director del área de conservación Amistad Caribe. Ya la resolución de fondo, la inicial, la primera, tiene 5 años de no haberse cumplido, tiene 5 años de atraso. Don Franz Tattenbach lo que tiene que hacer, con todo el respeto que me merece,
es ponerse a trabajar. El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, y el procurador general de la República, Iván Vicenti, se exponen hasta 3 años de cárcel en caso de no cumplir la sentencia que emitió la Sala Cuarta sobre el caso Gandoca Manzanillo en el Caribe Sur. Este caso ascendió incluso a instancias legislativas. Esperamos que el Ministerio de Ambiente acate de manera prioritaria esta resolución, que no se ponga a inventar cosas. La sentencia señala que se debe cumplir con una resolución desde hace ya varios años. Todos los estudios técnicos para eso se hicieron. Lo único que faltaba era la firma de un decreto, que es una decisión estrictamente política, y el ministro de Ambiente prefirió no hacerlo para beneficiar al amigo del presidente, que es Alan Pacheco Den. La Fiscalía Ambiental asegura esta investigación avanza. La investigación en Gandoca avanza. De hecho, el juez que rechaza las medidas sí visualiza que existe un daño ambiental, sí visualiza que hubo una ilegalidad, ¿verdad? Por donde se va el juez para denegar las medidas es porque él no ve dolo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto cómo valorar el dolo en una etapa tan temprana como la investigación, ¿verdad? El Caribe Sur se vio envuelto en la polémica durante el 2024, luego de operativos judiciales, detenciones y hasta suspensiones de personeros del Sistema Nacional de Áreas de Conservación por aparentes permisos de aprovechamiento forestal que se otorgaron de manera irregular. La Sala Constitucional resolvió durante el 2024 más de 38.000 casos, una nueva cifra récord. Y es que octubre fue el mes que mayor trabajo y expedientes de salud, además, son los más tramitados. Según datos estadísticos, la Sala Constitucional resuelve los recursos de amparo en un promedio de 31 días. Los expedientes relacionados con la salud continúan siendo los más tratados por el Tribunal Constitucional. Al cierre del 2024 se resolvieron 16.109 expedientes. Los asuntos en salud fueron 5.939 asuntos sobre cirugías, 4.013 asuntos sobre citas médicas, 2.882 reclamos por atención médica y 1.248 recursos sobre listas de espera. Sí, a mí me parece que es súper necesario porque parte de vivir en una democracia es tener un sistema de pesos y contrapesos y eso nos ayuda a que lo que se quiere legislar o lo que quiere hacer el Poder Ejecutivo siga lo que dicta la Constitución política, que es la que nos permite vivir al menos en un acceso a derechos mínimo, ¿verdad?, de la población. Claro, considero que está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque según tengo entendido, resolvieron más casos que los que tienen que haber resuelto. Pues, me parece que sí. ¿Por qué? Sí, porque y todas las quejas, yo veo que las acoge y yo veo que está bien. La Sala Constitucional cerró el 2024 con un balance positivo en cuanto a desempeño. Se resolvieron 38.484 casos. Al desglosar las cifras mensuales, octubre fue el mes de mayor volumen de trabajo. Se registraron 3.443 casos ingresados y 3.721 casos votados, lo que representa el nivel más alto de demanda en comparación con los demás meses del año. La sala desde el año 2017 no tiene aumento de personal. Eso significa que con el mismo personal estamos prácticamente sacando el doble de trabajo de hace aproximadamente unos 8 años, lo cual es una prueba incuestionable del compromiso de las y los magistrados y de los trabajadores y las trabajadoras que están en este Tribunal de la República. A pesar de los esfuerzos por parte del equipo para abordar un mayor número de casos, este incremento no solo representa un desafío logístico y operativo según la Sala, sino que también resalta la urgente necesidad de fortalecer el equipo humano de la institución. Y si usted es funcionario del sector privado, en la quincena debería percibir un monto mayor en su pago, ya que empezó a regir el primer ajuste salarial de este año. Ya entró en vigencia el primer aumento salarial del año para el sector privado, el cual es de 2.37%, lo que significa que por cada 100.000 colones ganados ahora se percibirán 2.370 colones más. ¿Pero están satisfechos los funcionarios privados con este monto de aumento? En estos momentos creo que no, como está la inflación en el país, cuesta mucho, ¿verdad?, que alcance. No, para nada, no, son muchos gastos los que hay ahora. Muy bajo el monto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, como está el costo ahora de la vida, me parece que es un poquito bajo, ¿verdad?
y tal vez deberían hacer estudios para poder hacer un ajuste mejor para todas las personas. Algunos de los salarios mínimos quedarán con estos montos. El trabajador en operación no calificada ganará 367.108 colones mensuales. El trabajador en operación semicalificada, 399.203 colones. El trabajador en operación calificada, 413.023 colones. El técnico medio en educación diversificada, 432.819. Trabajador en ocupación especificada ganará 476.866 colones, mientras que el técnico en educación superior 533.402. El funcionario que tenga diplomado de educación superior 576.094 colones, mientras que el que es bachiller universitario 653.427. Finalmente, el licenciado universitario ganará 784.139 colones mensuales. El ajuste salarial comenzó a regir a partir del 1 de enero de este año, entonces ya los diferentes patronos deberían estar cancelando con base a esa normativa de manera ya expedita, porque ya está vigente, ¿verdad? Recordemos que este ajuste es solamente obligatorio para aquellas personas trabajadoras que ganan el salario mínimo. El tiempo para aplicar este aumento fue en la primera quincena, semana o mes, dependiendo de la forma en que se paga el salario. Los patronos que no paguen dicho ajuste pueden ser sancionados. No existe un tiempo determinado para poder pagar este aumento en forma retroactiva, sino que es exigible inmediatamente. Los patronos deberán ponerse al día y deberán cumplir con esta obligación de pagar estos salarios mínimos con el aumento. De lo contrario, podrían estar incurriendo en faltas sumamente graves que son multadas en este país, con multas que pueden ir desde el 1 hasta 23 salarios base. En caso de que usted sea funcionario privado y su salario estaba por encima del mínimo, pero ahora con el ajuste su salario es inferior al nuevo monto, deberá también recibir dicho ajuste. Aprueban una nueva ley para regular las juntas de educación. Imagínense que solo en el Cantón de San José, 16 de estas representaciones son investigadas y 3 de ellas ya se encuentran en procesos judiciales. Las juntas de educación contarán ahora con una ley, tras la aprobación dada ayer por los diputados en segundo debate a este proyecto. Genera también una restricción con respecto a que no existan familiares dentro de las juntas de educación. Se especifica cómo actuar en los casos donde haya centros educativos indígenas y, por supuesto, también genera un tema de patrimonio y responsabilidad en las juntas de educación. Porque es necesario fiscalizar mejor las juntas de educación. Por ejemplo, solo en la Municipalidad de San José, donde a nivel cantonal existen 92 juntas, 16 de ellas se encuentran denunciadas y bajo auditoraje municipal en este 2025 por presuntas irregularidades. En ese sentido, se aprobó una moción para que la auditoría lleve a cabo precisamente un proceso de investigación de una serie de instituciones en las cuales había, supuestas anomalías relacionadas con manejo de dineros. Aparte de eso, tenemos conocimiento de los casos puntuales que se han sucedido en el Liceo Costa Rica, en el Colegio México y en el Colegio Superior de Señoritas. La Municipalidad de San José en su momento aprobó normativas y reglamentos internos para regular las juntas de educación. Quienes quieren participar en juntas de educación ahora en San José tienen que dar información sobre si tienen empresas relacionadas a juntas de educación, si le venden servicios a juntas de educación o a las instituciones educativas. 3 juntas de educación, la del Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas y el Colegio México, se encuentran como casos judicializados que estarían yendo a juicio en julio de este año, según los regidores. La nueva ley contempla regulaciones como prohibir nombramientos donde exista consanguineidad con la dirección de los centros educativos, prohibición a formar parte de algún partido político o incluso ser parientes del alcalde municipal. Y la política de devoluciones varía según el comercio y se aplica principalmente a productos defectuosos. Revisar esas políticas y además conservar la factura es clave para garantizar los derechos del consumidor.
La política de devoluciones es un aspecto clave para quienes adquieren uniformes, calzado y materiales escolares al inicio del año lectivo. Según la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, los comercios están obligados a garantizar productos en buen estado y que cumplan con lo prometido. Sin embargo, las políticas específicas para cambios o devoluciones, por razones como errores de talla o preferencias, suelen variar según el establecimiento. Hay comercios que me dan la posibilidad de cambiar los artículos. Esos cambios son por gusto, vamos a decirlo así, para mejor conveniencia del consumidor. Esto va a depender de una política de la empresa que tiene que estar informada, porque varía el plazo. Al no tener un plazo regulado, como en el tema de la garantía, que si tenemos un plazo mínimo regulado, la política puede variar. Entonces, en algunos casos son 8 días, en otros casos son 15 días, en otros casos es un mes, pero esa política de cambio tiene que estar informada y tenemos derecho como consumidores a que nos informen de eso. Esto puede generar frustración, especialmente en productos escolares que deben ajustarse perfectamente a las necesidades del estudiante. Para evitar conflictos es fundamental que los compradores revisen detalladamente las políticas de devolución antes de realizar una compra. A la hora de comprar útiles, uniformes, algunas cosas, por ejemplo un bolso y que los abuelos le regalaron otro, entonces los consumidores quieren cambiarlo, que el uniforme no le quedó, que los zapatos no le quedaron, que le compraron zapatos negros y eran cafés, cosas de este tipo. No es obligación del comerciante cambiarlo, pero sí el consumidor puede consultar esta política de cambios antes de realizar la compra. Además, es importante conservar las facturas como respaldo en caso de reclamos o solicitudes de cambio. Aunque la Fiscalía definió como falso un documento que presentó la defensa de los imputados en el caso judicialmente conocido como Barrenador, por ahora no abrirá una investigación ante esta aparente falsedad. Kenneth Rojas nos explica esta información desde la sala de redacción. Esta evidencia, recordemos que la presentó la defensa de varios de las personas que son en este momento investigadas por el caso Barrenador, y es una evidencia de mucha importancia para esta defensa porque con este informe que en su momento presentaron en la audiencia de medidas, o más bien en la audiencia para apelar en su momento las medidas cautelares, lo que buscan es tratar de reducir la investigación en este momento que tiene la Fiscalía en cuanto al supuesto sobreprecio por 12.400 millones de colones que en apariencia se generaría al adjudicar 10 áreas de salud a 4 cooperativas y también a una asociación de médicos durante los próximos 10 años. Es, como le decíamos, un documento bastante importante y vamos a pasar a analizarlo para entender el contexto de la importancia de precisamente esta evidencia. Es un borrador de un estudio aparentemente de razonabilidad de precios que supuestamente realizó en su momento el área de contabilidad de costos de la Caja. Desde el 19 de marzo de 2024 ha afirmado la defensa de estas personas y que determinaba supuestos ahorros millonarios en la adjudicación de estas 10 áreas de salud. Supuestamente se envió a la Junta Directiva de la Caja, pero nunca se conoció y por supuesto que tampoco nunca se votó por parte de los directivos de esta entidad. Este es el documento que la Fiscalía determinó como falso. Ahora vamos a ver otro documento que más bien al contrario es el que sustenta parte de la investigación en este momento de parte del Ministerio Público. Es el estudio de razonabilidad de precios oficial que se subió en SICOP como parte de este concurso, que sí realizó el área de contabilidad de costos de la Caja y que incluso la gerencia de logística y también la dirección jurídica sugirieron a los directivos declarar como infructuosa. Esto porque, como lo decíamos, había un sobreprecio o se presentaría un sobreprecio de hasta 12.400 millones de colones durante los 10 años de esta adjudicación. Fue analizado en su momento y rechazado por la Junta Directiva, tal como en Extra Noticias lo informamos a finales de septiembre, cuando se dio todo el tema del allanamiento por este caso judicialmente conocido como Barrenador. Vamos a otro documento clave también para la Fiscalía, a diferencia del que se determinó
como aparentemente falso. Es un informe solicitado por Marta Esquivel a Marielos Gutiérrez, que en ese momento era la directora de proyección de servicios de salud. Esta dirección no tenía la autorización para elaborar ese tipo de estudios, que por supuesto terminó con resultados distintos a lo que fue el estudio de razonabilidad de precios que determinó el sobreprecio millonario en esta adjudicación. Con este informe fue que doña Marielos Gutiérrez, que después fue nombrada gerente general de la Caja y que en ese momento está suspendida por una orden judicial de su puesto, recomendó a los directivos de la Caja dar la adjudicación. Esto pasó el 5 de julio y la adjudicación, y parte de lo que la Fiscalía investiga, la adjudicación se dio, recordemos, el día siguiente en una sesión extraordinaria, un sábado en la mañana, cosa que pocas veces ocurre en cuanto a las sesiones de la Junta Directiva. Eso es para entender el contexto y la importancia de este documento considerado como falso por la Fiscalía y los que más bien tiene el Ministerio Público como prueba para tratar de demostrar la aparente culpabilidad de los hoy 8 investigados en este acto. Pero ¿por qué la Fiscalía no ha abierto una investigación si ya incluso declaró este informe y este documento como no veraz? Todo el detalle lo vemos en la siguiente información. Si la Fiscalía ya descartó la veracidad de un documento presentado por los defensores de varios imputados en el caso Barrenador, ¿por qué no abre aún una investigación ante la comisión de un posible delito al tratarse de una prueba falsa? La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó a Extra Noticias que el documento señalado por ahora solo forma parte de la evidencia en el expediente del caso Barrenador. Según los expertos en derecho penal, eso podría cambiar durante el proceso judicial. Ese derecho de abstención no significa una licencia para que el imputado pueda utilizar deslealmente el proceso, es decir, pueda ofrecer prueba falsa, pueda ofrecer falsos testigos o pueda incurrir en cualquiera de las conductas que establece el artículo 366 y siguiente, que sanciona la confección de un documento falso, el uso de ese documento falso o que el documento sea ideológicamente falso. Si el Ministerio Público define que una evidencia resulta falsa, como lo hizo con el documento de la defensa en el caso Barrenador, podría proceder con la apertura de una investigación o solicitar un testimonio de piezas. En un escenario así, la situación judicial de los imputados podría empeorar, pues sumaría la acusación de otro delito o afrontaría una nueva investigación adicional por el aparente uso de documento falso o el delito que se determine. El imputado que considere que realizó esa conducta, pues se debe determinar claramente cómo, cuándo, quién y dónde realizó esa conducta. Y para tales efectos, lo pertinente de oficio sería un testimonio de piezas para que la Fiscalía, que conozca de la modalidad de estos delitos, sea la de fraudes o la que sea, determine con base en el debido proceso si realmente el documento reúne las condiciones de tipicidad y antijuricidad y quién lo realizó, porque tampoco necesariamente tendría que ser el imputado en el otro proceso. Podría ser alguien que de manera autónoma haya realizado la conducta. Bajo ese escenario, uno de los posibles delitos podría ser el uso de documento falso y se ejecuta cuando alguien, con previo conocimiento, dispone de un documento que es falso en todo o en parte. Este delito tiene como objetivo proteger la fe pública y garantizar la veracidad de los documentos presentados ante autoridades o en trámites legales. Si se demuestra la responsabilidad de los autores del hecho, podrán ser sancionados con penas que van de 1 a 6 años de prisión por hacer uso de un documento falso o adulterado. Pero también cabría la posibilidad de lo que se conoce como fraude procesal, o sea, manipular las pruebas para engañar a un juez y obtener así una resolución que perjudique a una de las partes o incluso a un tercero. El fraude procesal se caracteriza por ser una maniobra engañosa o artificiosa, impedir la defensa de la contraparte, poner al juez en una situación que le impide tomar una decisión justa,
perseguir un fin ilícito como obtener una sentencia injusta. Es necesario que la conducta sea realizada con intención dolosa. El acto debe tener como resultado alterar la verdad o el curso normal del proceso. Una de las 5 motivaciones por la que la Fiscalía declaró falso el documento es que el informe aportado por la defensa nunca se incluyó en el expediente de la adjudicación en la plataforma SICOP, en el cual las instituciones llevan el paso a paso de cada proceso de contratación y por lo tanto nunca fue oficial. Además, que el único estudio de razonabilidad de precios oficial para efectos de la decisión que se tomó para adjudicar a las cooperativas de salud y a una asociación de médicos es precisamente el incluido en SICOP y que no existió ningún otro previo y que mucho menos fuera discutido ni tampoco analizado por la Junta Directiva de la Caja. Que la Fiscalía determine ese documento, ese informe como falso, podría variar en mucho el futuro y el proceso legal de este expediente judicial, porque como lo veíamos es una prueba y una evidencia muy importante para la defensa, e incluso las cooperativas de salud también la han utilizado para tratar de, según ellos, demostrar que no existía sobreprecios en esta adjudicación. Además, en este tipo de casos, cuando estas situaciones ocurren a nivel general en los casos judiciales, también podría darse la situación de que, por ejemplo, se pueda más bien agravar la situación legal que ya de por sí los imputados están viviendo con el proceso, ya que dentro del mismo proceso, como lo veíamos en la nota, la Fiscalía puede solicitar una investigación adicional, ya sea contra los mismos imputados, en caso de que así se determine o también lo determine la jueza, o incluso contra un tercero que nada tiene que ver como parte de la lista de los imputados actuales. Es la información que tenemos. Continúan ustedes con más, compañeros. Muchas gracias, Kenneth. Justamente para complementar esta información y para conocer con mayor detalle lo que establece el derecho penal, independientemente del caso Barrenador específicamente, en nuestra mesa de análisis de esta noche invitamos al abogado penalista Rodrigo Rosales, a quien le doy una bienvenida. Gracias, don Rodrigo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos consultarle, cuando en un proceso un documento es descartado por falta de veracidad, ¿esto afecta de alguna manera ese mismo proceso o simplemente se descarta? ¿Qué es lo que procede en este caso? Vamos a ver, hay que tener claro el escenario jurídico del proceso penal. El proceso penal nace a la vida jurídica con una denuncia, con una noticia criminis. Y también tenemos que recordar que el monopolio de la investigación lo ostenta el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es el que va a tener las líneas de investigación y va a tener canalizado cuáles son las acciones que va a seguir, cuáles son los actos que va a realizar para establecer también, con base en el principio de objetividad que establece el artículo 63, cuáles son aquellas circunstancias que favorecen la tesis fiscal, la tesis de imputación de responsabilizar a una o a varias personas por la comisión de un hecho delictivo y también determinar aquellas circunstancias que considere que le favorecen al imputado. Esto en teoría es un ministerio público objetivo, un ministerio público que busca realmente la averiguación de la verdad real. Esto en cualquier caso, en términos muy generales. Ahora bien, la defensa, por su parte, que es otro actor procesal, va a buscar claramente los intereses que mejor le favorezcan a sus representados y para tales efectos va a ofrecer prueba de carácter documental, prueba material, prueba testimonial para desvirtuar la tesis del Ministerio Público. No podemos olvidar que el proceso penal se divide en 3 etapas muy importantes. La etapa preparatoria, que es esta etapa donde se investiga, donde se entrevista, donde se allana, se secuestra y se hace una construcción de lo que se conoce en materia penal como la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la hipótesis que tiene el Ministerio Público para determinar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y quién lo realizó. La respuesta a estas preguntas es lo que le va a permitir al Ministerio Público realizar un acto conclusivo
sea incriminatorio o desincriminatorio, para en una eventual audiencia preliminar pedir una acusación o pedir un sobreseimiento, o incluso prima facie en etapas tempranas determinar si el caso no tiene pies ni cabeza, no tiene elementos suficientes como para estar en presencia de un delito y antes de indagar a los imputados desestimar la causa. Ahora bien, con respecto a las pruebas, hay algo muy importante. El momento procesal para ofrecer el andamiaje probatorio lo tiene la defensa hasta la audiencia preliminar, de manera tal que en la etapa preparatoria, en la etapa de investigación, repito, los abogados defensores podemos ofrecer prueba, podemos no ofrecerla, podemos reservárnosla para el momento cuando el Ministerio Público o el querellante ya tiene lista su pieza acusatoria y su querella, y nosotros se la presentamos al juez de la etapa intermedia. Hay pruebas de pruebas, hay pruebas que son medulares, que son la columna vertebral de un caso, y hay otras que no son tan relevantes. Los defensores hacemos una valoración y decimos, bueno, si este testigo yo lo veo que está muy endeble, mejor no lo voy a ofrecer, porque aunque vaya a decir verdad, puede que se me tambalee y se me ponga nervioso ya cuando esté en la silla caliente, entonces mejor no lo ofrecemos. Este documento yo no estoy seguro de que tenga los elementos y la sustancia que yo requiero para defender mi tesis, mejor no lo ofrezco. Pero hay elementos probatorios que son de carácter esencial, y quedarse sin una pieza que es fundamental para la tesis de la defensa, en cualquier caso, repito, no estoy hablando de un caso concreto, porque no quiero que se diga ni faltarle al respeto a los defensores del caso, ni a los señores fiscales, estoy emitiendo un criterio técnico jurídico de cualquier caso. Ahora, entonces, don Rodrigo, ¿es definitiva, sí, entonces, ahora que usted mencionaba la frase acto conclusivo, es definitiva la decisión de la Fiscalía de descartar el uso de un documento que ha considerado como falso, o tiene ese documento algún otro camino legal para demostrar su veracidad posteriormente? Mire, su pregunta es sumamente importante, porque el Ministerio Público, en este caso que usted señala concretamente, pareciera que ha hecho un tamizaje de un elemento probatorio que ha ofrecido alguno de los colegas defensores y ha determinado que el documento, el peritaje o la prueba que se ha ofrecido tiene una connotación que para efectos del órgano fiscal no reúne las condiciones de legitimidad. Que fuera probablemente falso, pues entonces le corresponderá al Ministerio Público determinar en qué consiste esa falsedad, si es una falsedad material, si es una falsedad de carácter ideológico, si es una falsedad que tenía por objetivo tratar de inducir a error a una autoridad jurisdiccional o al mismo órgano fiscal, pero para tales efectos, recuerde que vivimos en un Estado de Derecho, vivimos amparados a un debido proceso, las partes están cobijadas por una presunción de inocencia constitucionalmente hablando, entonces debería de realizarse, si es así, si la tesis es tan fuerte de parte del Ministerio Público, una investigación que determine cuáles son los indicios, cuáles son las bases sobre las cuales el fiscal sostiene que el documento es falso, ya le repito, sea materialmente o sea ideológicamente. Si fuera ideológicamente falso un documento, bueno, habría que determinar qué fue lo que se le insertó al documento auténtico para tergiversar lo que ese documento debería probar o debería no probar, para valorar en cuál de las falsedades se está en presencia, o si es un documento que no se usó o que sí se usó. Pero vuelvo y le reitero el tema de la teoría del caso. Hay que determinar quién lo realizó, cómo lo realizó, cuándo lo realizó. Porque los colegas que somos expertos en esta materia, como mi persona, pues vamos a hacer un análisis de lo que diga el Ministerio Público, de lo que diga el querellante, incluso de lo que diga un juez de la etapa intermedia. El proceso penal es un debate de ideas y ninguno de las partes... Sí, perdón. No, y justamente
¿Cuándo y qué características debe tener un documento que es rechazado como prueba para que más bien genere esta apertura de otra investigación por uso de documento falso? Bueno, si el Ministerio Público, después de hacer un análisis preliminar, determina, por ejemplo, que quien se dice que firma un documento no lo firmó, o el documento está alterado en su esencia, ideológicamente insertado de manera total o parcial alguna circunstancia para hacer variar su contenido real, el Ministerio Público, recuerde, como le indiqué, tiene la potestad de manejar el monopolio de la persecución penal. Entonces podría decidir varias cosas. Prácticamente podría decidir hacer caso omiso momentáneamente de lo que esté observando como una eventual comisión delictiva y seguir adelante con la causa principal. O podría decir, no, esto a mí como fiscal me resulta muy grave, me resulta sumamente grosero y me resulta susceptible de una punibilidad y de un reproche penal. Y yo como fiscal voy de oficio a solicitar un testimonio de piezas. ¿Qué es un testimonio de piezas? Bueno, él va a decir, con base en lo que me aportó Juanito, que ya yo sé que fue Juanito el que me lo dio, yo considero que hay un dolo, hay una intención de inducirme a error como representante del Ministerio Público o de inducir a error a un juez de la República. Entonces, basado en esas circunstancias, yo voy a determinar como fiscal de la República que esa conducta debe ser susceptible de una persecución penal. Y a través de ese testimonio de piezas le voy a abrir una causa por lo que corresponda. Si es por la falsedad del documento, por la falsedad. Ahora, por el uso del documento falso o por la falsedad ideológica, según corresponda. Perdón, le escucho. No, don Rodrigo, justamente ¿a qué tipo de penas se expone una persona que es declarada después culpable por aportar un documento falso dentro de un proceso penal? Bueno, esa expectativa es una expectativa que tendría que sufrir el debido proceso, como le digo, tendría que primero el Ministerio Público tener el grado de probabilidad mayor a la duda de que efectivamente esa persona o esas personas, porque podrían ser varios, prestaron su concurso y realizaron una conducta de connivencia maliciosa y dolosa, poniéndose de acuerdo para realizar un acto de esta naturaleza, acusarlos, llevarlos, una vez que está la acusación, como acto conclusivo, ante un juez de la etapa intermedia, en una audiencia preliminar. En un proceso aparte, en un proceso aparte, obviamente. Podría ser perfectamente, como usted bien lo apunta, en un proceso separado, porque, por ejemplo, una Fiscalía de Probidad y Anticorrupción puede que no le interese llevar la persecución de un delito de carácter defraudatorio, a menos que lo haya realizado un funcionario público, en cuyo caso también las penas son muy altas, contestándole un poco la pregunta suya, podrían ser hasta de 8 años de prisión, de 6 a 8 años, o de 2 a 6 si no fuera funcionario público. O podría este fiscal decidir, no, mire, esto me interesa y lo voy a mantener dentro de esta misma causa que yo estoy manejando para, de acuerdo a la tesis fiscal, establecer que hay una actividad organizada para realizar este tipo de conductas. Es un poco subjetivo, es un poco de acuerdo a la política criminal que maneje esa oficina, que maneje ese fiscal adjunto y cuáles son las órdenes estrictas que traigan verticalmente para determinar si lo siguen llevando dentro del mismo proceso principal o si simplemente se lo dan a otro despacho del Ministerio Público que lo lleve de manera separada. Me parece que cualquiera de las dos circunstancias podría ocurrir perfectamente. Don Rodrigo, para finalizar, usted lo mencionaba ahorita, pero queríamos puntualizar en eso, si este delito de uso de documento falso tiene alguna implicación o consecuencia adicional, particularmente en la función pública. No le comprendo su pregunta, si ya dentro del proceso penal o desde la óptica administrativa. Sí, digamos, si por ejemplo se utiliza el documento, se comprueba que existe una utilización de un documento falso, pero es por parte de un funcionario público, esto tiene una implicación adicional. Dependiendo de las consecuencias que tenga.
Claro, es una circunstancia agravante. El hecho de que un funcionario público sea el que realice la conducta incrementa sustancialmente las penas y eventualmente, pues, en cualquier proceso, reitero, vamos a ver. Y lo decimos, perdón, don Rodrigo, porque particularmente ha sido cuestionado y ha sido noticia durante toda la semana que en el caso específico del caso Barrenador, pues ha habido esta semana un nombramiento de la expresidenta ejecutiva de la Caja como ministra de Planificación, lo que le da inmunidad. Sí, ¿y cuál es su pregunta concreta en cuanto a ese cambio? En cuanto al tema del, posiblemente se ha cuestionado, posiblemente no, se ha cuestionado directamente que no se había dictado una medida cautelar que prohibiera el ejercicio de algún puesto en la función pública. Bueno, su pregunta vuelve a ser muy interesante para efectos de cualquier funcionario público que sea objeto de una persecución penal y que en el momento procesal oportuno el Ministerio Público solicite, sea prisión preventiva o una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como por ejemplo podría ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dura la investigación y un juez de la República, que sería el único que podría ordenarlo. Entonces, en esas circunstancias, claramente el ejercer un cargo público estaría totalmente vetado. No podría ocurrir porque hay una orden jurisdiccional. En este caso que usted me señala, de manera concreta con respecto a esta investigación, no existía, por lo menos entiendo. No se dictó esa medida cautelar. No se dictó esa medida, no se solicitó por parte del Ministerio Público esa medida, porque si se hubiera hecho, en este momento esa persona no podría, técnicamente hablando, válidamente hablando, ejercer un cargo público. Muy bien. Aquí el tema es, ¿por qué no lo solicitó el Ministerio Público? El juez no va a ordenar lo que no le han pedido, en eso tenemos claridad. Un juez penal va a escuchar lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público, perdón, sí. El Ministerio Público dice, no me interesa la prisión. El juez no le va a ordenar prisión, salvo que sea una situación abiertamente gravísima. El Ministerio Público dice, no me interesa la inhabilitación de Juancito ni de Teresita. El juez tampoco va a ordenar la inhabilitación. Entonces, en razón de esa circunstancia, esa persona bien puede ser nombrada, como en efecto pareciera que ha sido nombrada, en otro cargo público, porque técnicamente hablando no tenía la imposibilidad jurídica de tener ese nombramiento. Y ahora resulta que el nombramiento le bendice con la inmunidad, pues entonces le pone el asunto cuesta arriba, me parece, al Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias, don Rodrigo, por ayudarnos a entender mucho mejor lo que establece el derecho penal en términos generales, pero también para sacar nuestras propias conclusiones, así como queremos que lo hagan también nuestros televidentes con respecto a este caso. Era el abogado penalista Rodrigo Rosales acompañándonos esta noche en nuestra mesa de análisis. No, muy honrado con la invitación, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y al volver, los homicidios de los últimos 3 días tienen en común la violencia y la cantidad de disparos en contra de las víctimas. Los detalles cuando regresemos. Gracias por informarse con Extra Noticias. Los homicidios de los últimos 3 días tienen en común la violencia y la cantidad de disparos en contra de las víctimas. Solo en los últimos 5 casos, los delincuentes detonaron en 52 ocasiones. Ese es el común denominador de los asesinatos a inicio de este año. Según el OIJ, se contabilizan hasta la mañana de este viernes más de 17 homicidios. Solo en los últimos 5, los delincuentes detonaron en 52 ocasiones. Que ingresa alguien que no es parte de la estructura por algún motivo e inmediatamente el grupo lo intenta, en este caso, ultimar, y si no es así, pues si hay un intento de asesinar a otro grupo en otro sitio, pues evidentemente el grupo rival va a tratar de generar
esta represalia. Entre miércoles al viernes, 9 personas fueron asesinadas, 2 en Limón, otro en San José, en Atillo y en Upala. El 2024 cerró con 880 homicidios, consolidándose como el segundo más violento en la historia del país. La situación inicia de la misma forma o peor. Incluso una niña de tan solo 7 años también falleció esta semana. Precisamente este tipo de acciones que desarrollan estos grupos criminales en la zona culminó con la muerte de un menor de edad de 8 años, producto de una bala perdida en este tipo de acciones o tiroteos que se desarrollan ahí. Otras provincias también sufrieron niveles preocupantes de violencia, por ejemplo Limón, que registró 181 asesinatos, mientras que Punta Arenas y Alajuela contabilizaron 154 en el año 2024. La provincia con menos homicidios y con menos casos acumulados es Heredia, con 39. Y enero registra un promedio diario de 7 robos de vehículos, situación que alarma a sus propietarios, pues la mayoría no cuenta con una cobertura de seguro. La inseguridad en el país sigue siendo una preocupación para todos, pero en este caso específicamente para los conductores. Según los datos del organismo de investigación judicial, para el año anterior se dieron 186 robos de vehículos más en comparación al 2023. ¿Pero toman los conductores precauciones? Cuando sacaron este carro le pusieron una vara de seguro ahí, pero en realidad todo está expuesto. También hay que tener más cuidado, también los conductores, ser un poco más prudentes con las medidas de seguridad. Así es, alarma y cualquier otro tipo de cosa que pueda usar uno. Pues sí considero que ha incrementado, pero debería estar en uno también las pertenencias que hay en el vehículo. En el 2023 se robaron 4.491 vehículos, en el 2024 4.677, mientras que en estos 10 días de enero se han realizado 73 robos de vehículos. En las provincias que más se presentaron casos el año anterior fueron en San José con 1.428, seguido de Alajuela con 1.064, Heredia con 589, Punta Arenas con 526 casos, Limón con 420, Cartago con 334 y Guanacaste con 316. Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros indemnizó 347 reclamos a propietarios de vehículos asegurados en el 2024. Esos casos representan indemnizaciones por 2.135 millones de colones. Estos pagos fueron realizados al amparo de la cobertura F del seguro de automóviles, que se conoce como cobertura F de robo y hurto. Cerca del 79% de nuestros asegurados cuentan con esta cobertura. Quienes no la tengan, los invitamos a que la suscriban por medio de nuestras sucursales del instituto, así como por nuestros canales digitales en nuestra página web. En el caso de los propietarios de vehículos que estén asegurados con el INS, inmediatamente después de ocurrido el robo, el asegurado debe dar aviso al INS, llamando al 800-808-1000 y presentar la denuncia ante el organismo de investigación judicial. Educar a un perro es una tarea que conlleva tiempo y también mucha paciencia. La constancia es clave para que su mascota llegue a adquirir un buen comportamiento. ¿Usted quiere evitar esto o esto? Los perros no son dañinos, solo necesitan educación. Esto es lo que usted debe conocer. Siempre es ponerle las reglas claras al perrito. Por lo general, llevarlo a que él reconozca toda la casa, ¿verdad? Es importante, puede ser con correa o puede ser sin la correa. Enseñarle también límites. Los límites no necesariamente va a ser de que tengan que agredir al perro, ¿ok? Siempre es de algo positivo. Recuerde que los animales no entienden un idioma. Lo que captan son sonidos graves y agudos. Si estamos regañando al perro y le decimos un montón de palabras desde la A a la Z, el perro lo único que va a entender son esos sonidos graves y agudos, porque le van a indicar a él, ok, esto está mal hecho, esto está mal o está bien hecho. Es importante establecer horarios para las salidas al baño y las comidas. La idea es siempre que el perro coma y llevarlos 10 o 15 minutos después, como te digo, al patio para que él entienda de que ahí en el patio es donde tiene que hacer las necesidades. Evite castigarlos. Esto puede generar miedo y confusión en el canino. Si queremos corregir al perro,
debemos de enseñarle al perro qué está mal hecho lo que él está haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agarramos, ponemos la correa y le hacemos un pequeño tironcito y le decimos no, o la orden que por lo general queremos que sea la orden de regaño al perro. Educar a su perro es un proceso continuo. La paciencia y la constancia serán su mejor aliado. Y en nuestro diario de aventuras queremos mostrarle una granja que combina ganadería y también la naturaleza. Para llegar a este lugar debe subirse además a un vehículo muy especial. Para llegar a esta granja que le queremos mostrar, usted debe montarse en un chapulín. En las faldas del Parque Nacional Juan Castro Blanco encontramos a Warren, el creador de la granja ecoturística Rancho Alegre. Nosotros somos una finca temática, ¿verdad? Tenemos desde la lechería, el restaurante, la granja, senderos, tour a la catarata y nuestro más favorito que es el tour en Chapulín, ¿verdad? Que llevamos a las personas a vivir una experiencia auténtica acá del pueblo de San Vicente. Solo el hecho de venir acá y ver estas montañas, estos repastos verdes es otra aventura. Acá usted podrá disfrutar de un sitio con animales, platos típicos y espacios familiares. Sí, estamos aquí donde nace todo el agua de San Carlos, que le da toda esta bajura a San Carlos, que es lo bueno de San Carlos del agua, muy bueno aquí, muy bonito, y yo lo recomiendo para que nos visiten a toda la gente del país, de la capital. ¿Por qué se llama ecoturística? Porque Bien, interrumpimos esta nota porque tenemos información de última hora desde la ruta 39 de Circunvalación, donde hace pocos minutos se presentó un grave accidente de tránsito. Rolando Rivera tiene la información desde el lugar. Vamos de inmediato con él. Rolando, adelante. Compañeros, correcto, nos ubicamos en el sector de Circunvalación, en el sentido que va desde Zapote en el costado hacia la ruta que viaja hacia San José. Vamos a apoyarnos acá con nuestro compañero Sigifredo, quien les va a mostrar las imágenes. Lamentablemente se da el fallecimiento de 4 personas en la escena luego de este accidente de tránsito que implica como mínimo 4 vehículos. Incluso las causas todavía son bastante complicadas de diferenciar, tomando en cuenta que, bueno, este vehículo negro que ustedes están viendo en pantalla se supone que viajaba en el sentido desde Zapote hasta el sector de la Y. Sin embargo, se habría cruzado de carril y habría impactado con al menos una motocicleta, el vehículo blanco que ven al fondo y también este otro vehículo estilo sub, prácticamente un 4x4 de los pequeñitos, que es el que recibe el impacto frontal. Como decimos, son 4 personas fallecidas que se reportan. De momento hay otras 2 personas que en el vehículo blanco que está de fondo todavía permanecen prensadas y están recibiendo el apoyo de Cruz Roja y también del Benemérito Cuerpo de Bomberos para ser liberadas de este vehículo. Pero por acá tenemos también a don Carlos Salazar, quien nos va a ayudar a esclarecer un poco más las causas de este incidente, en donde, como repetimos, lamentablemente hablamos de 4 personas fallecidas, 2 trasladadas en condición crítica a hospitales acá de la capital, y también el tema de una motocicleta. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, estamos en vivo para Extra Noticias. Don Carlos, explíquenos un poco qué es lo que tienen hasta el momento. Claro, al ser aproximadamente las 9:30 de la noche se hace un despacho de una colisión con prensados en el sector de la rotonda de la Y. Al llegar al lugar se encuentran unos 4 vehículos involucrados, 3 vehículos livianos y una motocicleta. La unidad en el lugar se responde con unidades de soporte básico y avanzado de vía de parte de la Cruz Roja Costarricense, unidades de rescate, unidades de extintores y de soporte avanzado de vía ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Y en el lugar se reportan un total de 8 pacientes. Los mismos 2 pacientes son valorados en el lugar y no requieren un traslado. Una menor de edad, aproximadamente unos 12 años, la cual es trasladada de categoría urgente hacia el hospital de niños con lo que parece ser una fractura o una evidente deformidad en su miembro superior derecho.
un masculino de aproximadamente unos 31 años que es trasladado de igual forma a categoría urgente al Hospital Calderón Guardia por un trauma craneoencefálico severo, y en el lugar quedan 4 pacientes fallecidos. Don Carlos, se nota que la imagen es bastante grotesca, bastante difícil de digerir acá, tomando en cuenta que usted me comenta que dentro del vehículo negro estaría una de las personas fallecidas y también se dio la implicación de una motocicleta. Correcto, en este caso, de este momento solamente hay 2 pacientes en un vehículo blanco estilo hatchback que están todavía prensadas y se está trabajando en la extracción de los mismos que se encuentran igual fallecidos. Una paciente que sí se logró sacar del vehículo que también estaba fallecida, y en el vehículo negro también hay un paciente fallecido en el cual se está trabajando también para hacer la extracción. Sé que tocará las investigaciones a las autoridades respectivas, pero lo que dicen los testigos es que en presunción el vehículo negro se habría cruzado de carril. Sí, al parecer, en este caso es lo mismo que nos indican a nosotros al llegar al lugar, que aparentemente el vehículo negro cruza lo que es la isla de un lado a otro, más sin embargo no tenemos más datos al respecto, ya quedarán las investigaciones a cargo de los entes encargados de esto para ver qué fue lo que sucedió y cómo se puede resolver. Las personas entonces del vehículo blanco fueron las 2 personas que salieron ilesas. Correcto, este vehículo blanco marca Chevrolet son las 2 pacientes ilesos que nada más se valoró y no requirieron el traslado a un centro médico. ¿Y han podido conversar con ellos? Negativo, de momento nosotros no hemos podido conversar con ellos. Sé que los compañeros de tránsito iban a hablar con ellos para hacer la toma de los datos, pero no tenemos un conocimiento de qué es lo que de parte de ellos. Las personas que todavía permanecen prensadas están en una situación que de momento se podría categorizar en qué aspecto. En este caso ellos son los que se encuentran fallecidos, sin embargo ocupamos equipo especializado para rescate vehicular para poder hacer lo que sería la extracción del mismo, hacer los cortes necesarios para poder sacar los cuerpos del vehículo. ¿A qué hora se presentó el incidente? Aproximadamente a las 9:30 de la noche. Y sería importante también si me pudiera explicar un poco acerca de la motocicleta que queda también en el otro sentido de la vía. Sí, en este caso el paciente de 31 años que te comenté anteriormente venía viajando en su motocicleta. Lastimosamente no tenemos ni siquiera información de los testigos al respecto de cómo el paciente llegó a esa situación. Y ese fue el paciente que logramos trasladar al Centro Médico Calderón Guardia. De igual forma no tenemos un conocimiento específico de qué fue lo que sucedió. Don Carlos, sé que no le compete a usted, pero también hubo un cierre para evitar también el tema de las personas que pasan mirando y por supuesto también agilizar el tránsito. Correcto, en este caso se hace el cierre sentido San Sebastián hacia Zapote y asimismo para que los carros no pasen, ya que está completamente cerrado la vía, ya que el accidente cubrió los tres carriles. Muchas gracias, don Carlos. Con mucho gusto. Bien, ahí teníamos a don Carlos Salazar, quien forma parte de la Cruz Roja. Y bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Este sentido desde la rotonda de la Y hasta Zapote, al menos unos 200 metros, está totalmente cerrado. El otro sentido, que viaja desde Zapote hacia el resto de la circunvalación, ese sí está habilitado, pero hay por supuesto muchas autoridades de policía de tránsito agilizando el tránsito de los vehículos, valga la redundancia, pero sí tenemos que mencionar que, reiteramos, lamentablemente el fallecimiento de 4 personas, todavía hay 2 que se encuentran prensadas dentro de un vehículo y también 2 personas que fueron trasladadas, una menor de edad de al menos 12 años hasta el Hospital Nacional de Niños y la persona, el pasajero de la motocicleta que quedó, porque este detalle también quiero tal vez apoyarme aquí con Sigifredo. Sigifredo, allá se ven 2 conos por la unidad de bomberos, porque es que es parte de lo que hay que explicar. La motocicleta también se pasó de carril y es una de las personas que fue trasladada al Hospital Calderón Guardia. Así es que bueno, pues habrá mucho que investigar en este caso de qué fue lo que ocurrió, pero esta es la información que manejamos hasta el momento. Son las 10:21 de la noche, estamos totalmente en vivo para Extra Noticias y nada más voy a cerrar precisamente con esta imagen de la motocicleta que quedó en el otro carril allá sobre la circunvalación, prácticamente llegando al paso elevado sobre la rotonda. Así es que bueno, pues esa es la información que tenemos de momento, compañeros. Ustedes continúan con más desde el estudio principal de Extra Noticias.
Muchas gracias, Rolando, por este reporte. Muy lamentable accidente que ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, y para reiterarle a los conductores es que permanece cerrado el paso en el sentido San Sebastián-Zapote. Como veíamos, el accidente involucró 3 carriles y además las autoridades están todavía trabajando en el sitio. Probablemente haya que realizar durante varias horas más el levantamiento también de los cuerpos que lamentablemente quedaron ahí en escena, así es que tomar las precauciones. Así es, y también nuestros compañeros de Diario Extra nos confirmaban hace algunos minutos que pudieron conversar con don Oswaldo Miranda, director de la Policía de Tránsito, quien confirmó que uno de los menores involucrados en este grave accidente viajaba sin los implementos o dispositivos de seguridad que corresponde. Muchísima paciencia a los conductores, hay que buscar rutas alternas porque la ruta 39 a la altura de San Sebastián, en el sentido San Sebastián a Zapote, está, repetimos, cerrada por este grave accidente de tránsito, de manera tal que hay que buscar rutas alternas y tomará bastante tiempo probablemente que se reabra el paso en esta vía mientras las autoridades del organismo de investigación judicial hacen todas las labores correspondientes al levantamiento de los cuerpos. Y mucha precaución en carretera, mucha precaución este fin de semana y siempre para evitar accidentes. Vamos a deportes. Julio, tiene